Bueno, con respecto a Germani, este cambio de valoración que le cité de su hija, de Diablo Comunista en Encarnación del Imperialismo, ¿cómo evalúa esta experiencia? ¿Cómo nos cuenta esta ruptura radical? Mira, yo no tuve clase con Germani, lo conocí fugazmente. Cuando yo entré él se retiraba, y participé de toda la desconfianza que el movimiento estudiantil de la época tenía hacia Germani. Nunca lo califiqué de diablo ni de ninguna de esas cosas, pero efectivamente parecía que la época de Germani había correspondido a un momento donde las ciencias sociales tenían escasa propensión a comprometerse con la historia del momento. Entonces, en un sentido muy general, sus propios discípulos, que no era mi caso, lo fueron abandonando, digamos, los que comenzaron a estudiar con él, por insatisfacción respecto a que la sociología científica, tal como la denominaba Germani, no estaba en condiciones de participar en los acontecimientos de lo que en aquel momento eran las grandes teorías del tercer mundo. Imagínate las grandes convulsiones en Argelia, en China, en mayo del 68, en Argentina el Cordobacio y demás. No parecía que esa sociología estuviera en condiciones, dado que se la tildaba de funcionalista, es decir, que había un valor central en la sociedad que organizaba todo, y ese valor tendía a ser mutable, pero resuelto en condiciones conservadoras. Entonces yo personalmente ni recuerdo en los círculos en que yo estaba que se lo haya condenado tan tajantemente, como dice la hija. Siempre hubo, por lo menos en mí siempre hubo un respeto hacia Germani, pero había esta crítica respecto a que estaba impartiendo un tipo de enseñanza que no condecía con la agitación histórica del momento. Había como una falta de historicidad en ese sentido, y eso sí es una discusión válida hasta hoy. En estos momentos efectivamente la figura de Germani está siendo recuperada, y yo creo que con razón. Tampoco me parece mal eso, porque yo ya había percibido mucho antes, incluso más o menos contemporáneamente al libro de Alejandro Blanco, que creo que es lo mejor que se hizo respecto a la reivindicación de Germani, viendo que en esa sociología que parecía estrecha, una mera sociología de la transición del mundo tradicional al mundo moderno, con los obstáculos y las posibilidades que toda esa historicidad menor permitía, aún así encerraba cuestiones latentes que, si las hubiera desarrollado, hubieran sido y le hubieran dado un papel más interesante. O sea, mismo en la época yo percibí, no me adjudico ningún vaticinio, pero las citas que hacía Germani, por ejemplo, de la filósofa francesa Simone Weil, a mí me interesaban. Era como un existencialismo cristiano. Ahí veía que había otras cosas, pero bueno, en la avalancha de la época pasaban desapercibidas respecto al papel que finalmente se le confirió a Germani como un personaje que hablaba del cambio, de la modernización y del desarrollo y del crecimiento, y que sin embargo lo hacía con propuestas en el fondo desarrollistas y con un tipo de funcionalismo obtenido de la academia anglosajona que tenía resultados conservadores. Era un juicio muy esquemático para una persona que había venido a la Argentina muy joven, una especie de expatriado debido a su compromiso antifascista en el Partido Socialista en Roma. Y todo eso que lo hacía interesante pasaba a segundo plano. Lo hacía interesante también las notas que escribía en la revista Idilio de la editorial Abril, que era, como él, también exilados de empresarios, no como él, que no era empresario, pero también eran de una familia judía italiana, los Civita, como Germani, que se exilaban debido al surgimiento del fascismo en Italia. Entonces todo eso, el primer trabajo de Germani, o de los primeros trabajos, que son escribir cartas a los lectores, eran interesantes porque lo hacía con una fotógrafa surrealista, creo que Gertrude Stein. Es decir, todo eso que lo sabíamos, sin embargo, todo eso es interesante, lo pasábamos a segundo plano ante las exigencias políticas, por lo cual hay que preguntar
cuánto de las exigencias políticas tienen que intervenir en el juicio sobre los conocimientos que provienen de otros marcos, de otras instancias y de otras raíces. En este caso intervinieron mucho porque la gran consigna de la época era primero la política o la primacía de lo político. Entonces Germani en el casillero ese sufría mucho, ¿no? Y es un poco los motivos por los que se fue también. Hoy me parece justa la reivindicación, me parece que toda época posterior, cuando cambian los motivos incógnitos de una época, no es fácil descifrar una época, pero una época posterior de otra índole puede corregir aquellos juicios de la época que le precedió. Entonces esa reivindicación de Germani hoy me parece que está muy bien. Han aparecido muchos más libros después de lo de Alejandro Blanco, buena parte los conozco, los valoro. Me parece que el intento de hacer ver que aunque escondido y latente había signos de la escuela de Frankfurt en Germani, cierta relación con Gramsci, no creo que lo haya leído, pero hay cierto clima de que los procesos culturales son la masilla plástica donde se escriben los procesos económicos y los procesos de hegemonía política. Eso en forma latente están, hay que buscarlos y están. De modo que todo aquello en nombre de lo cual se lo desplazó a Gramsci, digamos Adorno, Germani, Gramsci, etcétera, de algún modo estaban latentes en él. Entonces hoy hay, me parece, un juicio más ecuánime que comparto. No lo convierto en uno de los grandes pensadores de la sociología, creo que eso no fue. Creo que un error que cometió, que me parece que sigue siendo necesario señalarlo, es que al ponerle el nombre de sociología científica abandonó un enorme acervo anterior que había en la Argentina de gran calidad, de gran escritura y de gran sensibilidad con esquemas o resoluciones voy a decir conceptuales diferentes, como el positivismo, sobre todo el positivismo y el ensayismo. Te cito dos nombres, José Ingenieros y Martínez Estrada. No se pueden omitir hoy, uno por decirle positivista, otro por decir ensayista, respecto a los grandes síntomas de conocimiento de la sociedad que ambos trabajos tienen, uno en la década del 20 y el otro en la década del 40. Bueno, Germani trazó una línea muy rígida para abandonar eso. Hoy no se puede estudiar ciencias sociales sin reconocer que hay una historia donde eso tiene que tener un papel importante en el estudio y en la consideración de cómo la actualidad puede recoger muchos de esos temas anteriores. En eso sí sigo pensando que Germani tuvo un dejo de abandono de la cultura argentina que no conocía por razones obvias. En todo lo demás comparto la idea de reivindicarlo en lo que sea reivindicable, que es lo que ya señalé, todo lo que su obra tenía en forma latente de interesante que muchos no supimos ver, ¿no?